Vamos a empezar como conviene entre cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a esta meditación, después de las dos anteriores, dedicadas a la oración. La primera a la oración con los salmos, la segunda específicamente a la oración de Jesús en torno al Padre Nuestro. Y hoy comenzamos la meditación de lo que considero son como los jalones más significativos de la historia de la salvación, empezando por el tema de la creación, para ir entrando en clima de meditación, de reflexión, de oración, pues la música sin duda nos puede ayudar a ello.
Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Bienvenidos todos a esta nueva meditación. Saludo cordialmente a todos, también a los que me ha hecho saber este alcahuete que nos están siguiendo desde Londres. Pues un saludo cordial a todos. Como decía hace un momento, vamos a meditar hoy sobre la primera página de la Biblia. Y para ello lo primero que vamos a hacer es leer el texto de la creación que va de Génesis 1:1 a Génesis 2:4a. Don Miguel Ángel, si tiene la amabilidad. Sí. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según su especie, y las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra.
Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muchas gracias. Bueno, es un texto sobradamente conocido, pero quizás por ello pues estamos habituados, acostumbrados a lo que dice y no prestamos atención, o la suficiente atención. Es un texto, diría sin exagerar, que magnífico, majestuoso. Y lo que yo pretendo esta tarde es enriquecer la comprensión de este texto y, si es posible, enriquecer la comprensión del ser humano, del hombre, a partir de este texto, de este relato. Es decir, quisiera de alguna manera interpretar en clave antropológica todo el relato. Esto es legítimo desde el momento en que el hombre no es sólo el punto álgido, desde el punto de vista narrativo, sino que el ser humano es el centro del relato desde el punto de vista de su unidad interna. Como digo, ya he dicho otros días, no voy a hacer una homilía, tampoco quiere esto ser una conferencia del campo de la antropología teológica, tampoco una lección de exégesis, sino que quiere ser una meditación. Es decir, deducir de alguna manera el mensaje espiritual a partir de ese texto que ha sido proclamado.
dejando que sea sobre todo el texto el que hable, que sea el texto el que, como me gusta decir, despliegue sus virtualidades, o al menos algunas de ellas. Esto que hemos leído es la primera página de la Biblia. Creo, como decía, sin exagerar, que se trata de un relato grandioso, majestuoso. Es muy rectilíneo por repetitivo. Se va repitiendo, y dijo Dios, y fue hecho. Pasó una tarde, pasó una mañana, vio Dios lo que había hecho y era bueno. En ese sentido diría que a algunos les puede resultar incluso monótono. Es como una construcción herreriana. Dios aparece en este relato, creo yo, como un gran arquitecto que está haciendo el diseño del mundo sobre una mesa de trabajo y está trabajando, digamos, con el instrumental básico que usan los arquitectos. Ahí tienes el patrón, es Dios. Sin embargo, si siguiéramos leyendo, estaríamos ya en el capítulo 2 del libro del Génesis. Es el otro relato donde ya conté uno de los días pasados, donde Dios hace al hombre de barro. Ahí tiene Dios poco de arquitecto, ahí Dios lo tiene todo de alfarero, recordáis, ¿no? Es un alfarero que hace el mundo y en concreto hace al hombre como un alfarero trabaja una pieza. La tesis, digamos, lo que quiero poner de relieve es que en este relato encontramos algunos elementos que son constitutivos del hombre, los elementos que configuran la estructura del ser humano y que en exigencia de justicia tienen que ser reconocidos, respetados y protegidos. Vengamos en concreto al primer versículo que conocemos desde niños. El relato se abre con una afirmación que tiene carácter totalizante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y tierra es una manera de decir todo. Es característico del pensamiento semita y en concreto del pensamiento hebreo afirmar la totalidad por los extremos, cielo y tierra, noche y día, entrada y salida, acostarse y levantarse. Por ejemplo, hay un salmo que dice así: tú conoces mis entradas y salidas. Es una manera de decir todo. O sigue diciendo: tú conoces cuando me acuesto y me levanto. Es una forma, insisto, de decir todo. Por tanto, el texto tiene la pretensión de abarcar el todo y las partes y el todo. Es decir, nada queda fuera del ámbito de la acción creadora y amorosa de Dios. Y por tanto, el universo en su conjunto y cada cosa en particular tiene un sentido, tiene su sentido y su lugar en aquella acción. Si se dijera en forma de tesis, habría que gritar: todo tiene sentido.
Y esta afirmación va a ser fundamental para el resto de cualquier relato de la Biblia. Todo tiene sentido. Después empiezan las preguntas. ¿Y el pecado? ¿Y el odio? Pero, digamos, en el frontis ha quedado este principio. Todo tiene sentido. O, como explicaré después, todo tiene un sentido. Dicho de otra forma, el mundo no es una barca a la deriva, ni la vida del hombre es presa de un destino fatal o de un poder maléfico, no. Sino que el mundo, la vida del hombre, responde a un designio, a un proyecto. Hay proyecto, hay designio, hay plan de Dios sobre esta creación. En un mundo como el nuestro, que se caracteriza por lo que se ha dado en llamar la cultura del fragmento y del pensamiento a la carta, es decir, tengo una explicación para esto no lo sé, no me interesa, esto sí. En este contexto digo, el primer versículo de la Biblia nos libera de lo absurdo y nos introduce en el misterio. He dicho dos palabras fundamentales, absurdo y misterio. Uso intencionadamente estos dos términos tomando pie en una obra del Jean Guiton, el filósofo francés, amigo de los papas San Pablo VI y San Juan Pablo II, que tiene una obra precisamente con ese título, Lo absurdo y el misterio. Este primer verso, pues, le hace al hombre una oferta de sentido que le serena y le provoca a un mismo tiempo. Le serena, le introduce en el misterio y le provoca. ¿Cuál es ese sentido de todo lo creado? La razón, en definitiva, por la que la creación deja de ser un absurdo y se convierte en un misterio fascinante. La respuesta, creo yo, está en lo que sigue, es decir, la creación de la luz. La respuesta a la pregunta se encuentra, como digo, en la creación de la luz. La luz fue la primera obra. Creó Dios la luz, hagamos la luz, y así fue. Y esto no es baladí ni casual. La luz tiene que ver con Dios de forma muy directa e inmediata, hasta el punto de que Dios es luz. Dice un salmo, en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Y otro dice que Dios va vestido de luz como de un manto. Y en muchas ocasiones se habla de la luz de tu rostro. Otro salmo habla de que el Señor es mi luz. Jesús finalmente, digo finalmente, en el sentido de que ya en el Nuevo Testamento dice, yo soy la luz. Al decir que la creación
comienza con la luz, significa la comunicación de la plenitud de Dios, comunicación de la vida divina al mundo. Lo primero que Dios nos da con la luz no es cualquier cosa, se da a sí mismo, se entrega a sí mismo, que es la luz. Esa forma de luz, en forma de luz, Dios ofrece al hombre no cosas, sino que se ofrece a sí mismo, que es luz. De esta forma el ser humano sabe que la creación es un don de Dios, que la creación es un regalo de Dios. Esta categoría del don, la creación es, en primer lugar, un don de Dios mismo. Esta categoría del don afecta fundamentalmente a la vida misma. La vida, toda vida, es don. Antes que nada, se nos ha dado un don. Todo es gracia, dirá después el apóstol Pablo y la teología cristiana. Todo es gracia. Y a ti, a mí, esta noche se nos dice, eres don. Antes de que Dios te pida algo, antes de que Dios te exija nada, lo has recibido todo. Pero el relato sabe bien que esta gracia, este don, tiene siempre la amenaza de la desgracia. La gracia que ha sido dada podemos dramáticamente convertirla en desgracia. O dicho con otro juego de palabras, la dicha de la creación corre el riesgo de convertirse en una desdicha. Lo que en Dios ha sido dado como una dicha, nosotros lo podemos convertir en una desdicha. Eso significa y simboliza la noche, un eco permanente del caos primordial. La noche le advierte al hombre de aquel peligro y aquel riesgo de que la realidad pueda volver a lo informe e incluso a lo deforme. Por eso, cada mañana, cada amanecer, con las luces frescas del día que alborea, la creación es como renovada y rejuvenecida. Alegre la mañana, cantamos en un himno. Y el hombre creyente sale presuroso cada mañana a responder a este regalo del don de un nuevo día. Hay un salmo que dice: despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Con la creación de la luz, el escenario ha adquirido un color nuevo. Lo que se va a colocar en este escenario tiene la condición de don, entrega de Dios mismo, que se autocomunica no como un poder distante y frío, sino ex amore, se comunica por amor, desde el amor y por el amor. Cuando hemos estado escuchando el texto, se habrán dado cuenta que se repite esta expresión: Dios llamó
a la luz la llamó día, a la tiniebla noche, o llamar o poner nombre. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y así en las demás obras. Es interesante este poner nombre. Observemos. Dios llamó, es decir, puso nombre. Dios va poniendo nombre a todas las criaturas. Poner nombre es un signo de dominio. Conocer el nombre de una cosa es conocer la identidad de la cosa que se nombra. Dios puede poner nombre a las cosas porque las conoce no solo por fuera, sino por dentro. Es interesante que en el capítulo siguiente, en el capítulo 2 del Génesis, que ya he dicho es de otra factura, al hombre, al ser humano, se dice, el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, es decir, qué nombre les iba a poner. Y para remarcar esta idea sigue diciendo, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que el hombre les diera. Hay aquí toda una teología del lenguaje y de la palabra. El signo de que la realidad se conoce es que uno puede dar nombre a las cosas y a las situaciones. Esta acción puede parecer mecánica cuando se refiere a las cosas, pero no lo es desde luego cuando se refiere a situaciones. Hay que saber nombrar la realidad. Esto, por ejemplo, yo lo digo en particular porque quizás ahí es un poco más difícil. Hay que saber poner nombre, por ejemplo, a nuestro pecado, que la propia experiencia personal y la experiencia que conozco de otras personas como confesor, es que cuesta a veces decir al sacerdote lo que se quiere decir. No sabemos definirlo, no es que lo queramos ocultar, es que no lo conocemos bien. Ahí está el discernimiento de saber poner nombre, insisto, no solo a las cosas, esto es un banco, no, sino saber poner nombre a las situaciones. Entra ahí la dimensión profética de la fe, que llama a la realidad por su nombre. Esto es pecado, gracia o liberación, o muerte, o justicia, o caridad. El hombre es interpelado, pues, a conocer el mundo, a penetrar en el sentido de las cosas y a desentrañar su identidad más profunda. Recuerdo siempre, con emoción, aquellas palabras del Papa Pablo VI, las mencioné aquí el primer día, en un texto que está en el marco de lo que se llama su testamento espiritual. En ese texto, que lleva el título de Pensiero a la Morte, el Papa Montini, recordáis, esto lo traje a colación del Salmo 8, no menos digno de exaltación y de feliz estupor es el cuadro que circunda la vida del hombre. Este mundo, fijaos en los adjetivos, este mundo inmenso, misterioso, magnífico,
este mundo de las mil fuerzas, de las mil leyes, de las mil bellezas, de las mil profundidades. Ciertamente, dice el Papa, me gustaría, al acabar mi vida, encontrarme en la luz. De ordinario, el fin de la vida temporal, si no está oscurecido por la enfermedad, tiene una peculiar claridad oscura, etc. Bueno, no me entretengo más en eso que ya en su momento expliqué. Seguimos con el relato que hemos leído al principio de Génesis 1. Hay una expresión, ya he dicho que se caracteriza el texto por las repeticiones, hay otra expresión que se repite. Vio Dios que era bueno, recuerdan, ¿no? Vio Dios que era bueno. Es un segundo elemento que se repite en el relato a la manera de un estribillo. Vio Dios que era bueno, así, una vez, 2 veces, 5 veces, 6 veces y finalmente una 7ª vez. Un 7, séptima. No es casual en el pensamiento bíblico, en el pensamiento semita, que sea una 7ª vez. Donde, después de la creación del hombre y de la mujer, el estribillo se hace aún más enfático. Y vio Dios que era muy bueno. Por 6 veces era bueno. La 7ª era fantástico, muy bueno. La afirmación teológica es tajante. El mundo sale bueno de las manos de Dios y el mundo es original y radicalmente bueno. No existe aquí, como en otras mitologías antiguas, aquella creencia de que el mundo ha sido creado por el concurso de un principio bueno, un creador bueno y otro malo. Y según esta filosofía, digamos, esa doble acción explicaría la existencia tanto del bien como del mal. No, aquí las cosas son de otra manera. La urdimbre, se cree que la urdimbre más profunda de toda la realidad, lo que se podría definir también con otra imagen, el cañamazo más auténtico de la realidad, es bueno. No se trata de un optimismo bobalicón, un optimismo ingenuo y, en último término, engañoso. En la realidad, sabemos, existen trigo y cizaña, bien y mal, pero el creyente sabe que no tienen el mismo valor el trigo y la cizaña. Es más, Jesús dice que hay que aprender a convivir con la cizaña. En la oración sacerdotal dice Jesús: no te pido que lo saques del mundo donde hay cizaña, sino que los libres del mal. Con una actitud, por tanto, de lo que podríamos llamar paciencia activa, respetando los tiempos de Dios, que es la recomendación que nos hace el apóstol. La paciencia de nuestro Dios, juzgadla como salvación. Por tanto, ¿hay mal? ¿Hay pecado?
¿Hay cizaña? Sí, pero lo que ha salido de la mano de Dios es radicalmente bueno. Luego, lo otro es verdad que necesita explicación y no es el tema de hoy, ni estoy yo en condiciones de meterme en ese tema tan complicado como es el tema de cómo en un mundo que ha salido bueno de Dios es posible que exista el mal. Pero hay, si Dios nos da vida, suficiente tiempo para poder estudiarlo. Y si no, pues en la vida eterna ya nos va a preocupar poco el tema, porque ya lo tendremos más claro. Pero si la raíz última de la realidad creada es el bien, entonces hay que apelar a ese fondo y muy concretamente hay que confiar en las posibilidades del ser humano. Sería bueno activar este mecanismo en el campo de las relaciones humanas y de las relaciones sociales. Con frecuencia da la impresión de que algunos prefieren zarandear aún hoy aquel eslogan del marxismo y de la lucha de clases. La lucha de clases entendida como enfrentamiento y lucha de contrarios. Apelar a ese principio de la lucha para la resolución de los conflictos, cuando en realidad la tradición bíblica en concreto, la tradición semítica y la tradición cristiana dice no. Frente a la lucha, la confianza. Frente al conflicto, el diálogo. Bien, comprendo que esto hay que matizar muchas cosas, pero a mí me parece, y este es un juicio muy particular, y esto hace que lo que uno dice aquí hoy lo pueda oír mucha gente, y en fin, a mis futuros oyentes que no estén de acuerdo, los comprendería, pero personalmente opino que somos todavía muy deudores de esta visión marxista de la realidad que explica el mundo como un conflicto de contrarios. Lo que empezó, por ejemplo, en la época de Marx, en el campo de la economía, en el mundo industrial, el patrón y el obrero, lucha de clases. Siguió en el campo de la existencia personal, familiar, padre, hijo, hay que matar al padre, dice Freud. Hasta las relaciones de género, hombre y mujer, entendiendo con frecuencia las relaciones desde el punto de vista conflictual. Tela este tema y por tanto lo mejor es que me calle. Pero quiero decir, las diferencias que son reales se viven o se nos invita a vivirlas como oposición, como lucha, como conflicto, como dialéctica, cuando en realidad las diferencias reales están llamadas a la complementariedad y a la comunión. Comprendo que decir esto es solucionar el tema de forma un poco facilona, pero creo que me entienden, porque el tiempo no da para más, ni yo tampoco es mi tema, ¿no? Propiamente. Otro dato interesante del relato que hemos visto es que el relato va diciendo también de forma monótona: y vio Dios que era bueno. Llama la atención que en aquella traducción de la Biblia hebrea que hicieron los judíos
de Alejandría a partir del siglo III antes de Cristo, y que se conoce como la Biblia de 70 o Septuaginta, en lugar de traducirla literalmente, y vio Dios que era bueno, han sustituido el bueno por bello. De forma que cuando uno lee esa Biblia, el estribillo suena así: y vio Dios que era bello, kalos. Y finalmente, la séptima vez, y vio Dios que era muy bello. No se trata, sin duda, de un juicio estético, cosmético, sino de una experiencia religiosa. El creyente observa el mundo y esta observación le lleva a Dios. Dice el Salmo 19, el cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Todo, montes, ríos, valles, nubes, son alabanza del Creador. Y por eso San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual lo dejó escrito de forma sublime. 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. De esta forma, la contemplación de la belleza del mundo se convierte en trampolín, en vehículo de alabanza a la gloria de Dios. De esta forma, la tarea de estar en el mundo, aunque no exenta de dificultades, está animada por este fondo de bondad y de belleza. El relato le va diciendo al hombre: estás en un mundo bueno, estás en un mundo bello, merece la pena vivir. Llegamos así a la creación del ser humano. Recuerdan el texto. Y creó Dios al hombre. Ahora ya, como vamos a distinguir, pues algunos... Lutero tradujo, creó Dios a la humanidad. Y no está falto de razón. Pero en fin, la traducción que conocemos más común era: creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Aquí el relato llega a su cima. Signo de ello es este verbo con el que comienza ese versículo: hagamos. En hebreo, naasé. Gramaticalmente, este plural es lo que se llama un plural deliberativo. En castellano hay algo parecido, lo voy a hacer con un gesto y creo que lo reconocerán. A veces uno, aunque sea uno solo, dice: vamos a ver si... ¿No? Y eso se dice cuando hay como un aspecto enfático. Vamos a ver si... O sea, yo creo que aquí no se puede decir, como han intentado algunos, no, dice hagamos porque son el Padre, el Hijo y el Espíritu. No se puede pedir peras al olmo.
Aquí en este texto no se puede pedir una afirmación trinitaria, una idea trinitaria. Más bien esto otro, un plural deliberativo, como queriendo decir, venga, y ahora vamos a la creación del hombre, al punto álgido de la creación. Y lo que se dice es, a imagen, esta palabra es muy importante, a imagen de Dios lo creó. ¿En qué sentido es el hombre imagen de Dios? Hay que suponer que se aplica ahora al ser humano lo que en el relato se viene afirmando implícitamente de Dios, es decir, un Dios que da vida, que crea por amor, un Dios que tiene un proyecto y un designio, un Dios que construye un mundo bello y habitable. En consecuencia, el hombre en cuanto a imagen de Dios tiene que ver con su configuración a partir de estos tres elementos trascendentales: la verdad, la bondad y la belleza. El hombre es imagen de Dios en la medida en la que, como Él, construye el mundo en la verdad, la bondad y la belleza. Sigue. Hombre y mujer los creó. Esto vale para si alguien tiene que casarse próximamente y tiene que hacer una especie de cursillo prematrimonial. Hombre y mujer los creó. Con una frase tan lacónica, el texto expresa una convicción y una experiencia. La vida se puede vivir solo en comunión. Aquí hay unas hermanas josefinas que trabajan mucho este tema de que Dios mismo es comunión, Dios es comunidad. Y la afirmación que hago es esto que pues el fundador, el padre Eladio, lo tenía tan metido en el alma, ¿no? La vida solo se puede vivir en comunión porque Dios mismo puede vivir su vida en comunidad, en comunión. No es bueno que el hombre esté solo, dice el relato de la creación en Génesis 2, porque no sé si fue aquí o dónde fue, hace poco lo recordé, ¿no? El gran Adán, nuestro padre Adán, tanta cosa creada para él, el paraíso tan hermoso. Y cuando llegó el Señor y le preguntó, ¿cómo estás? Le dijo, pues regulín. ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Estás triste o qué? Pues sí, estoy triste, no termino de estar bien, no me encuentro. ¿Pero qué te pasa? Pues que me siento muy solo. Ah, no, entonces eso lo solucionamos pronto. Y ahí viene la creación de la mujer, como necesidad para responder a la necesidad que tiene el hombre, el ser humano, varón y mujer, de vivir en comunión. Es evidente que el interés específico del texto es subrayar la comunión conyugal del hombre y de la mujer. Bien está recordarlo con la que está cayendo. Pero al fondo se entiende toda forma de comunión, es decir, aquel dinamismo según el cual entre los seres humanos hay diferencias: sexo, raza, condición social, carácter. Pero las diferencias, que en principio siempre crean alguna forma de conflicto, esto es indiscutible, las diferencias siempre crean alguna forma de conflicto, desde Dios están llamadas a vivirse
desde la complementariedad para terminar, como vengo diciendo, en la unidad y en la comunión. Con esa sola pincelada, hombre y mujer los creó, el texto sagrado señala todo un proyecto de relación entre los hombres vivida en clave de comunión. De esta forma puede decirse que la comunión es también una categoría fundamental y estructural del acto creador. Luego, como digo, hemos venido a saber que Dios mismo es comunión, Padre, Hijo y Espíritu. Voy terminando. Finalmente, la misión. La misión que se le encomienda a este hombre y mujer creados a imagen de Dios es construir el mundo y, digamos, construir la historia. El ser humano recibe la misión de preservar y ejercer la soberanía sobre la tierra. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Los verbos son un tanto fuertes: pisar, someter, dominar. Y puede ser que quizás en ciertas épocas haya sido entendido como que el hombre puede hacer de la creación, puede usar la creación a su antojo. No. En su relación con la creación, el hombre está llamado a ejercer el papel de Dios mismo, es decir, la responsabilidad, y a salvar siempre la armonía de la creación. A este respecto, fue magnífico el magisterio del Papa Benedicto XVI, y lo sigue siendo el magisterio del Papa Francisco, cuando hablan de la estrecha relación entre la ecología personal y la ecología, digamos, ambiental, la ecología de la naturaleza. No vale, por tanto, cualquier cosa. El hombre tiene el encargo, el ser humano, tiene el encargo de que todo lo creado responda a ese proyecto salvífico de Dios. Me refiero no solo al mundo de la naturaleza, una creación, una naturaleza que decimos ahora con toda razón sostenible, sino también a la organización de la vida del hombre, el mundo de las finanzas, de la política, de la economía, de la educación. Todo tiene que responder al proyecto salvífico de Dios sobre el mundo. En todo eso el hombre tiene la responsabilidad de construir un mundo habitable y hacer de él una casa para todos. Hemos llegado al día 6º, pero son 7 días. Dios ha concluido sus obras, pero en realidad no ha terminado el acto creador. Falta el día 7º, dice el texto. Y el día 7º acabó Dios toda la labor que había hecho. Este acabar no es simplemente terminar. Acabar es perfeccionar, rematar. Se entiende el verbo rematar, ¿no? Decimos, en el lenguaje habitual, decimos, hizo una cosa muy bien hecha, muy bien rematada. Es una obra muy acabada, decimos también. O dicho de otra forma, es una obra llevada a plenitud.
Eso es lo que hace Dios el día séptimo. Introduce un elemento nuevo. Digamos, las obras ya habían sido hechas. Dios había creado. Este día séptimo, Dios se dedica a recrearse. Quiero jugar con esas dos palabras. En 6 días, Dios crea. El séptimo, Dios se recrea. En 6 días hay negocio, trabajo, actividad. El séptimo día hay ocio, disfrute, felicidad, alegría, hay celebración. Concretamos, hay canto, hay alegría, hay misa. Es el día de Dios. Ese es el descanso del día séptimo. No digamos la inactividad simple, no. Es el día de la plenitud. Es el día en el que lo que ha sido creado ahora es motivo de que nosotros nos recreemos con Dios en ello. Aparece aquí, termino, la idea del día séptimo como tiempo sagrado, dedicado a la fiesta, a la alegría, al gozo, a la alabanza. Todo ello anticipo de la vida del cielo y que tiene su lugar propio en la celebración litúrgica. Este es no el descanso sabático como zanganería. Eso no es el sabbat. El sabbat es el día del descanso, pero eso, el descanso propio del día séptimo. De esta forma, el relato termina con una celebración. Dios se hace su fiesta el día séptimo, para que nosotros hagamos también nuestra fiesta. Pues este es mi comentario, 1 hora, y os propongo que para terminar, pues hagamos esta oración tan bonita, la hacemos despacio, del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, mientras Eugenio acompaña con algo de música, de acompañamiento. Lo tenéis, ¿no? Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa a su persecución.
Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Feliz noche.